Doy la bienvenida a Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank, administrador de negocios y máster en políticas públicas. Bienvenido, Camilo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ana María, y a todos los que nos ven a esta hora aquí en Cable Noticias. Camilo, arranco por preguntarle, se habla de que hay una volatilidad del mercado mundial de divisas y que un poco esta devaluación que estamos teniendo aquí en Colombia se debe a una respuesta de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde hay un temor de una recesión. Y hemos visto un fuerte impacto en Colombia, en Chile y en Argentina, pero no así lo hemos visto, por ejemplo, en Perú, en donde se ha mantenido, y también el real brasileño tampoco se ha visto golpeado y afectado directamente. Mi pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué a unos países nos está afectando y nos está golpeando directamente y como a Colombia que está llegando unos históricos, mientras que a Perú y a Brasil son países que también deberían estar golpeados, no está pasando? Bueno, ahí, como decía David, es muy importante entender que lo que tiene el precio del dólar a estos niveles, porque son factores externos e internos. Los factores externos son, bueno, las campanas de recesión que hay en Estados Unidos, ¿cierto? Lo que hace que muchas personas, por miedo a no perder sus ahorros y demás, se empiecen a refugiar en el dólar y usarla como moneda de refugio. El segundo es también el aumento en la inflación que ha llevado a la Fed a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos, lo que hace también que muchos inversionistas que tenían el dinero invertido en estos países emergentes rápidamente lo retiren y lo vuelvan a Estados Unidos buscando una mayor rentabilidad. Y el tercero, que es muy importante, y con eso empiezo a conectar por qué y responder tu pregunta de por qué en Colombia, en Argentina y en Chile, pero especialmente en Colombia, digamos que la devaluación ha sido peor, es porque también el precio del petróleo ha venido disminuyendo, lo que hace también que el país entonces reciba menos dólares, entonces haya menos dólares disponibles. Y hay que entender que el 40% de las exportaciones de Colombia pues son exportaciones de petróleo, entonces esta caída también lo afecta bastante. Pero un tema que no podemos dejar por fuera es el tema de la coyuntura política un poco, ¿cierto? Y el miedo y la incertidumbre que genera toda la política económica y macroeconómica del próximo gobierno, que ha dado unas señales y unos mensajes equivocados al mercado, que no se ha, digamos, no ha buscado, no ha querido darle mensajes de tranquilidad, y que también lo que hace es que muchas personas, muchos colombianos, desde hace mucho tiempo, incluso desde el día que ganó, estén también comprando muchísimos dólares para también tener una moneda en donde refugiarse en caso de que la economía de Colombia pues tenga una gran caída, como muchos de ellos creen que puede pasar. Entonces yo creo que son un poco todas esas, digamos que estamos en una tormenta perfecta, donde tenemos condiciones externas, pero también fuertes condiciones internas. Y lo mismo está pasando en Chile y en Argentina. En Chile tienen un problema de una constituyente que no saben cómo va a salir, una constitución que va a salir ahora y demás, que genera también fuerte incertidumbre, entonces pasa exactamente lo mismo. Y en Argentina, bueno, llevan ya varias décadas de malas políticas económicas, lo que ha hecho también que digamos, ese país siempre vaya a estar en el top de las monedas más devaluadas del mundo. Ahora, Camilo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una moneda tan cara? Porque estamos diciendo, y lo he oído, y por eso te lo repito, bueno, yo no gano en dólares, no compro dólares, no pienso viajar, pues eso les afecta a los que tienen grandes sumas de dinero. Total, eso dice la gente, pero está completamente equivocada. Yo les voy a explicar en tres razones principales por las cuales a usted que nos está viendo ahora lo afecta el dólar, así no gaste mucho dinero, no viaje o no haga compras directamente en dólares. Lo primero es que la mayoría de productos que usted consume todos los días quizás son importados, incluso el dispositivo donde nos está viendo ahora, el televisor, el computador, la tablet o el celular, es importado. Nada de eso lo fabricamos en Colombia y el precio de todo eso pues va a aumentar porque lo compramos y lo importamos en dólares. Segundo, también eso afecta a la producción local, porque la mayoría de los insumos que utilizamos, tanto para la agricultura como para la industria, son importados. Importamos hilos, importamos telas, Sí. importamos fertilizantes, importamos otros insumos agropecuarios que nos afectan. Y tercero, un tema fundamental también, y es que usted por el simple hecho de haber nacido en Colombia ya tiene una deuda gigante, que es la deuda de la nación, que está en su mayoría en dólares. Entonces también a medida que el dólar sube, pues el Estado tiene que destinar más pesos para pagar los intereses y el capital de esa deuda. Y la única forma que tiene el Estado para conseguir ese dinero adicional es cobrándonos más impuestos a usted, a Ana María y a mí.
Ahora, Camilo, ¿cuáles son esas políticas para dar algo de tranquilidad y permitir que baje ese dólar? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Y en este caso me refiero al gobierno chileno, al colombiano y al argentino, que en Latinoamérica son los más afectados en este momento. Bueno, lo primero es que los presidentes y los gobiernos tienen que mandar mensajes de tranquilidad, ¿cierto? De que van a tener una política macroeconómica responsable. En el caso colombiano, que van a respetar la independencia del Banco de la República. Y en el caso colombiano también, que hay que mandar un mensaje importante frente a lo que tiene que ver con la suspensión de la exploración de petróleo, porque ya vimos que Colombia exporta del 40% del petróleo, entonces también esto afecta mucho. Pero un tema también fundamental: necesitamos algo que para los políticos es casi imposible, necesitamos que gasten mucho menos y también que el banco, que confiar en lo que está haciendo el Banco de la República, y seguir creciendo las tasas de interés, porque también hay que empezar un poco a, digamos que a bajarle un poco al consumo, de modo que eso nos permita que haya menos demanda de dólares y pueda bajar un poco el precio. Yo creo que esos son un poco los mensajes que deberían estar dando los gobiernos y las medidas. Y un tema fundamental: evitar por todas las maneras posibles esas políticas que han intentado otros países que han llevado al fracaso, especialmente las de Argentina, es decir, evitar al máximo los controles de cambios, evitar al máximo intentar de tener un tipo de cambio fijo, o las Claro, bandas porque, cambiarias. Camilo, y expliquemos un poco, porque cuando hay un control fijo, con un control cambiario, entonces entra el mercado negro y entonces empezamos a tener el dólar oficial, pero el dólar blue o el dólar negro como lo tienen en Argentina. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ponemos un tipo de cambio fijo, uno podría decir en lo que ve, pero eso es muy bueno, podrían ponerlo por debajo. Pero ¿qué pasa si muchísima gente quiere comprar dólares y el precio está muy por debajo? Lo que va a pasar es que los primeros que lo compren los van a comprar todos y vamos a tener escasez de dólares muy rápido, y eso va a afectar, pues imagínense, todo el sistema económico, por lo que ya acabamos de describir, de cómo está conectado. Y adicionalmente lo que tú dices, entonces eso crea un mercado negro en donde va a tener un dólar negro muchísimo más alto, porque ese dólar negro sí va a estar, digamos, un poco más conectado a la demanda y la oferta, es decir, cuánta gente quiere comprar dólares y cuántos dólares hay disponibles. Entonces hay que evitar eso al máximo. En Colombia es muy difícil hacerlo porque eso requeriría pues pasar por la independencia del Banco de la República, porque la única autoridad en materia cambiaria en Colombia es el Banco de la República, y para poderlo cambiar habría que hacer un cambio en la Constitución. Pero los políticos, y en Colombia pues sabemos cómo cambiar la Constitución de manera muy fácil, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, Camilo, y te pregunto, en Colombia no está permitidas las cuentas de ahorros o cuentas corrientes en dólares. Y eso hace que quienes se quieren tener dólares tengan que sacarlos necesariamente del país. Así es, o peor aún, guardarlos debajo del colchón. Yo creo Sí. que una de las medidas que me faltó decir en las que mencioné ahorita también es eso, que el gobierno permita tener cuentas de ahorros en dólares, entre otras cosas, porque eso también podría sacarle un poco la presión que hay sobre el dólar en moneda, el dólar en papel, ¿cierto? Y podríamos tenerlo más el dólar, digamos, en los depósitos bancarios, que eso nos permitiría de pronto bajar un poco la presión, pero también le permitiría a Colombia tener algo de tranquilidad, porque si bien la gente estaría ahorrando en dólares, los dólares siguieran estando en Claro, Colombia. sigue aquí en el país, no hay una fuga. Exactamente, exactamente. Entonces uno cree que en algún momento se van a convertir o en gasto o en inversión en Colombia, y eso es lo que necesitamos garantizar. Ahora, Camilo, todas estas políticas que hemos hablado son internas, pero arrancamos esta entrevista diciendo que estamos dentro de la tormenta perfecta. Por la situación que se está dando entre Rusia y Ucrania, la complejidad que tiene la Unión Europea, lo que está pasando en Estados Unidos y el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Y eso está fuera de nuestras manos. Entonces, ¿cómo lograr compensar o cómo lograr evitar que estas circunstancias externas nos afecten tanto? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Colombia ya lo ha hecho, incluso en el pasado. Si ustedes miran la historia de Colombia, eso mucha gente no lo sabe. Colombia ha sido un país con una estabilidad macroeconómica ejemplar en el mundo. Colombia ha tenido muy pocas recesiones, y Colombia además lo ha afectado en menor grado las crisis mundiales, precisamente porque ha tenido una política macroeconómica responsable y porque se ha mantenido la independencia del Banco de la República, confiando en que las decisiones que toma
siempre son técnicas y nos benefician a todos. Entonces, en la medida en que mantengamos esa estabilidad macroeconómica, que hoy, para serles sinceros, yo la veo casi imposible, y la independencia del Banco de la República, podríamos blindarnos un poco más a los factores externos. De lo contrario, va a ser imposible. Insisto, hay que seguir confiando en que lo que hay que hacer un poco es disminuir el gasto público, aumentar las tasas de interés, bajar un poco la presión sobre la demanda, que eso también puede terminar, digamos, mejorando un poco la relación de la tasa de cambio y mandar mensajes de tranquilidad que hagan que la gente no tenga que ir a comprar dólares para buscar una moneda de refugio, sino que en realidad mandemos un mensaje en que su inversión, sus ahorros, pueden estar seguros en Colombia durante los próximos 4 años. Camilo, te hago una pregunta rápida, tengo que ir despidiendo, pero yo veo el dólar es igual que el peso. Cuando subimos de peso, me refiero no al peso colombiano, ¿sí? Sube con muchísimo, uno sube muy fácilmente de peso y bajarlo cuesta mucho y bajar eso, es decir, este incremento que hemos tenido en estos últimos días es altísimo, es muy rápido, llegar a bajarlo. ¿Tú crees que volvamos a tener un dólar de 4.000, de 3.500 o vamos a estar promediando, como muchos dicen, que llegará a los 5.000, 6.000 y después se podría mantener en 4.500? Yo creo que tener un dólar de 3.500, entre 3.000 y 4.000 va a ser casi imposible, pero obviamente los que predicen el precio del dólar generalmente no hay que creerles, pero es muy probable que sea imposible que eso ocurra. Es muy probable que lo tengamos entre 4.500 y 5.000 y, insisto, si seguimos implementando algunas políticas macroeconómicas que mandan mensajes equivocados al mercado, pues podemos tenerlo incluso por encima de los 5.000. Seguramente todo este crecimiento global en algún momento va a parar, ¿cierto? Pero Colombia puede seguir aumentándolo si sigue, digamos, con políticas irresponsables macroeconómicas. Por eso es tan importante exigirle al presidente electo y al gobierno electo que tenga mucha responsabilidad en lo que va a hacer en los próximos años. Sí, que den un parte de tranquilidad. Camilo, te quiero agradecer mucho. Este es un tema pues que seguiremos abordándolo, seguiremos conversándolo porque está variante, está fluctuante como el mismo dólar y lo estaremos compartiendo. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes.